El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y Lucas 1:35. Discípulos de Jesús con fervor espiritual. Dice la palabra de Dios en estos 3 versículos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe por medio de su palabra, para que esta palabra se grabe en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo la escriba en nuestro corazón y podamos practicarla y ver resultados, los resultados que vamos a aprender hoy. Que tiene un discípulo de Jesús que es fervoroso espiritualmente. Padre, gracias te damos, Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Reconocemos que tú hiciste los cielos y la tierra. Nada existe sino por tu palabra. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Ahora te rogamos, Padre, enséñanos por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a sanar lo que esté herido, lo que esté deficiente, Señor, para que crezca, para que maduremos. Ayúdanos, oh Dios, a entender tu palabra. Y ayúdanos también a esperar aquellas cosas que todavía no entendemos. Pero sobre todo, ayúdanos a practicar en nuestro diario vivir lo que vamos aprendiendo. Sana los corazones por medio de la exposición de tu palabra, que es medicina para nuestra alma. Háblanos, te lo estamos rogando, Padre. Y haz retroceder y desvanecerse toda fuerza de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Y decimos todos en Cristo Jesús, amén, amén y amén. En este año hemos declarado, hemos confesado que este es un año para consagrarnos a Jesús y estar fervorosos en el Espíritu Santo. Consagrados a Jesús y fervientes en espíritu. ¿Creen ustedes que podemos? Amén. ¿Podemos estar consagrados a Jesús y fervientes en espíritu? Amén. Ese es el deseo de todos. Sin embargo, para eso hay que luchar. Si todo el mundo, todo aquel que está en Cristo, pudiera vivir de esa manera, pues nos ahorraríamos muchas calamidades, muchos dolores, malas decisiones. Pero estamos en este mundo donde no se reconoce el reino de Jesús. Por lo tanto, los que creemos en el reino de Jesús tampoco somos reconocidos. Así que vivir en ese fervor del Espíritu Santo
La palabra fervor hablamos hace algún tiempo y dijimos lo que significa, ¿verdad? Estar caliente en el Espíritu Santo. Lo contrario entonces a estar caliente sería estar ¿cómo? Frío espiritualmente. Y una persona que está fría espiritualmente está dormida. O en el peor de los casos, está muerta espiritualmente. Hoy vamos a hablar acerca de la vida espiritual que el Espíritu Santo quiere que nosotros mantengamos. De una vida avivada por el Espíritu Santo, fervorosa. Para eso vamos a mirar en estos pasajes que hemos leído esa relación tan estrecha y especial que había entre Jesús y el Espíritu Santo. Porque lo que quiere nuestro Padre Celestial es que tengamos esa misma relación que tuvo Jesús con el Espíritu Santo, que nosotros también la tengamos. ¿Qué dijo el Padre cuando Jesús se bautizó? Acerca de Jesús, que lo escuchó Juan el Bautista. Este es mi Hijo amado, en quien tengo. O sea, esa expresión estaba diciendo, miren el ejemplo de hijo que tengo. El Padre estaba feliz con su Hijo, y está feliz, dichoso. Y Él le dice a Juan, mira, este es el modelo de hijo que yo espero de todos. Así como es Jesús de fervoroso, lleno del Espíritu Santo, así como es Jesús de obediente, así como ha sido procesado, así quiero que sean todos mis hijos. Y nosotros decimos, amén. Amén, por fe. Y amén con gozo y con alegría. Amén. Vamos a darnos tiempo, ¿verdad? Estamos aprendiendo, ¿cierto? Amén. Yo entiendo. ¿Cierto, pastora? Amén. Estamos en el proceso. Así que el trabajo del Espíritu Santo para con nosotros es, miren el trabajo del Espíritu Santo, mantenernos sensibles a Él, alejados espiritualmente del mundo, más espirituales, menos carnales. Ese es el oficio del Espíritu Santo para nosotros. Si el Espíritu Santo dijera, ¿quién quiere cambiar su trabajo conmigo? ¿Quién lo cambiaría? Ok, también entendemos eso. Ninguno quiere ese trabajo. Pero Él lo tiene porque Él puede. Está dispuesto. Ahora falta que nosotros, como hijos de Dios, estemos dispuestos. Vamos entonces a ver esa relación que había entre Jesús y el Espíritu Santo, para que nosotros aprendamos y también tengamos esa misma relación. Y lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: Jesús fue concebido del Espíritu Santo en el vientre de María. Eso es lo primero. Jesús, como ser humano, debió ser concebido, pero no por un varón, sino por ¿quién? ¿Quién concibió a Jesús? El Espíritu Santo. No me asusten. El Espíritu Santo concibió a Jesús. ¿Dónde lo concibió? En el vientre de María. Estemos muy atentos, porque mucha gente está diciendo que eso es falso. Están diciendo que la encarnación, que es la doctrina de la que estamos hablando en estos versículos, o de la que habla la palabra de Dios en estos versículos, no es verdad. Porque no creen que sea posible que Dios haya decidido hacerse carne. Mire un momentico el pasaje. Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María su madre con José. Fíjese que no dice, estando desposados su madre y su padre. ¿Sí estamos entendiendo el detalle, verdad? No, su madre María, pero José es el esposo de María, no el padre de Jesús. Estando desposada María su madre con José. En algunas ocasiones hemos hablado de este tremendo acontecimiento, la encarnación, y cómo José tuvo que ser procesado también para que entendiera que no era que María le había sido infiel, sino que Dios había decidido escogerlos, a ella como la madre biológica y a él como su padre adoptivo, no como su padre biológico. Esa verdad espiritual, esa realidad espiritual, ¿la hemos entendido? Estando desposada, o sea, María estaba comprometida para casarse con José. Y para cualquier caballero sería un escándalo que si se va a casar, su novia se ha guardado, él ha sido respetuoso con su novia y resulta que ella sale embarazada antes de casarse y él no la ha tocado. Es natural. Sabemos que los embarazos no se dan con una sola persona, se necesitan dos, varón y hembra. Esto es algo que está establecido así desde el principio. Dios así lo destinó, lo estableció. Hoy el hombre quiere hacer cambios. Pero ¿sabe qué? Aunque el hombre invente diferentes formas de traer niños a este mundo, siempre va a necesitar un óvulo y la semilla del varón, un esperma, siempre. Siempre. No que este niño fue concebido en el laboratorio, con un óvulo y un esperma. Porque así lo estableció Dios y no hay forma de que sea distinto, no hay forma de que sea diferente. Así que María queda embarazada siendo novia, siendo una mujer pura, antes de casarse, antes de juntarse sexualmente con José. Eso lo dice aquí. Viene al Señor y comienza a tratar con José. Pero antes de eso, miremos algunas cositas importantes. María concibió en su vientre a Jesús. ¿De quién? Del Espíritu Santo. No de ningún hombre, ni de José, ni de ningún parecido. En el judaísmo enseñan algunas corrientes del judaísmo, ellos básicamente no aceptan la encarnación del Señor, así que ellos dicen cosas como, por ejemplo, que María fue abusada por algún soldado romano, como pasaba en esa época, o que tal vez María había sido infiel. Sabemos por la palabra de Dios que no fue así. Así que el Espíritu Santo concibió en el vientre de María a Jesús. María entonces viene siendo la madre biológica de Jesús. Pero José no es el padre biológico de Jesús. ¿Decimos amén? Amén. Eso lo entendemos. Entonces, el padre legítimo de Jesús, no podemos decir padre biológico, el padre espiritual de Jesús y el padre legítimo de Jesús viene siendo ¿quién? Dios. ¿Dios qué? Dios Espíritu Santo. Nuevamente, dice aquí, Lucas 1:35. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Antes de esto, nadie era llamado hijo de Dios. Nadie. Los únicos hijos de Dios que la Biblia menciona son, primero, Adán. Y Adán fue formado, no fue engendrado. Y el otro fue Jesús. Jesús sí fue engendrado. Él no fue formado en el sentido en que sí fue Adán. Pero la Biblia dice que Adán era hijo de Dios. En el sentido de que fue producto de la obra creadora de Dios. Dios le dio su aliento, le dio vida. Así que Adán es el primer hombre, él es hijo de Dios. Aparte de él, el verdadero hijo de Dios, engendrado por Dios, ¿cómo se llama? Jesús. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo engendrara en nosotros a Jesús. ¿Cómo se llama esa doctrina de la que tanto hablamos? La conocemos. A algunos se les olvida, pero es la doctrina del nuevo nacimiento. La doctrina del nuevo nacimiento dice que nosotros, en el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, experimentamos el nuevo nacimiento o experimentamos la regeneración espiritual. Y de esa manera entramos a ser parte de la familia de Dios y debemos poder ver el reino de Dios. Nosotros, esa es la forma en la que podemos acercarnos a ser hijos adoptados, no legítimos. Porque el único hijo legítimo de Dios, ¿cómo se llama? Jesús. No hay otra forma. Vamos a mirar aquí un pasaje bíblico. Romanos capítulo 8, verso 15 al 16. Mire cómo dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Hemos recibido el espíritu de qué? Adopción. Y por medio de ese espíritu podemos clamar, Abba, Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús es hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Nosotros somos hijos de Dios porque fuimos, el Espíritu Santo engendró en nosotros la simiente de Dios. La simiente de Dios se llama, ¿cómo se llama la simiente de Dios? Jesús. Al Jesús, podríamos decirlo así, nacer en nosotros, nosotros nos convertimos en Jesús, Jesús de Nazaret, la simiente de Dios, aquel que resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ese es el motivo por el cual nosotros ahora somos hechos hijos, pero no legítimos como lo fue Jesús, sino ¿qué tipo de hijos? Adoptivos. Y como hijos adoptivos, hay alguien que nos dice, hey, tú eres ahora hijo de Dios. Adoptivo, pero eres hijo de Dios. Tenemos la simiente de Dios y por eso nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. ¿Quién nos da testimonio de eso? ¿La registraduría? No. ¿Quién nos da testimonio? El Espíritu Santo. O sea que no es porque yo lo opine, es que el Espíritu Santo me da testimonio de que yo soy hijo o hija de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es el que habla por mí, actúa por mí como creyente. Él es el que vive en mí. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Y en ese sentido, nosotros vamos a ser procesados. Vamos a ser tratados por Dios como sus hijos. Y el fruto que debemos dar, ¿cuál es el fruto que tenemos que producir? El fruto del Espíritu Santo. No es de nosotros, es el fruto del Espíritu Santo. Es Él el que va a hablar por nosotros, va a actuar por nosotros en cada situación. Si yo entiendo que he nacido de nuevo y que ahora el Espíritu Santo está tratando de formar en mí el carácter de Jesús, y que van a pasar muchas cosas que no me gustan, como por ejemplo, Jesús fue arrestado. ¿Por qué crimen fue Jesús arrestado? ¿Qué crimen alegaron para poderlo arrestar? Blasfemia. Decir que era el Hijo de Dios. ¿Era Jesús el Hijo de Dios? Sí, era el Hijo de Dios, pero lo arrestaron, lo crucificaron por eso. Aclaro que Él entregó su vida voluntariamente. Ahora resulta que yo soy hijo adoptado por medio del Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes que quiere hacer el mundo con nosotros? ¿Seguro? ¿Estamos dispuestos a eso? Por eso es que el Señor dice, y lo dice por el Espíritu Santo. Él lo dice. El que quiere seguirme, ¿qué debe tomar? Su cruz. Cuando una persona acepta, ok, voy a cargar la cruz, voy a llevar la cruz. ¿Cómo termina la persona con la cruz? Crucificado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que crucificar? La carne. En el momento en que yo entiendo, el Espíritu Santo ha puesto en mí el carácter de Cristo, yo tengo que dejar que el carácter de Cristo se note. Amén. Y cuando un creyente en el Señor comienza a dejar que salga la luz de Jesús, que se comience a notar a Jesús, hasta que la gente diga, pero ahora tú te crees Jesús, tú te pareces a Jesús. Nosotros digamos, es que estoy tratando de que sea Él el que se note. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Si el carácter de Jesús se nota en mi vida diaria, entonces estamos en el fervor, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Un ejemplo. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Va a ser lo mismo con nosotros. Nos va a llevar al desierto. Él no nos va a llevar al palacio, nos va a llevar al desierto. En el desierto, el enemigo va a venir y te va a decir, pero tú puedes convertir piedras en pan. Obviamente, de alguna forma, seremos tentados con algo que podemos hacer. No, pero yo puedo decidir hacer esto, yo puedo hacer esto, tengo el poder para hacerlo, lo puedo hacer. ¿Quién te está diciendo que lo hagas? ¿Podía Jesús convertir piedras en pan? Sí. Sí podía. Pero no era la voluntad del Espíritu Santo. La voluntad del Espíritu Santo era que Él permaneciera firme en el ayuno los 40 días. Él pudo convertir. Él pudo tomar la decisión. Yo puedo. Recordemos algo. Jesús es el Hijo de Dios porque es que Él es Dios. Y en su humanidad no deja de ser Dios. Amén. Amén, así es.
Así que Él está en el desierto con toda su naturaleza divina. Pero la prueba consistía en que Él se sujetara ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Pudiendo Él, como Dios, hacer su propia voluntad. ¿Qué eligió Jesús? Sujetarse a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso fue que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, este es. Nosotros también vamos a tener la posibilidad, la alternativa de elegir. Elegir hacer algo, porque tengo el poder. Vas a tener la licencia, el poder. Miren lo que hizo el diablo. El diablo lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice, todos te los daré si postrado me adoras. Jesús pudo haber dicho, ok, me ahorro la cruz, me ahorro el martirio, me ahorro todo el dolor y recibo todo aquello que el hombre perdió. Todos los reinos de esta tierra, todo lo que Dios le había entregado inicialmente a Adán. Pero Él dice, no, yo elijo la cruz. Espero que estemos comprendiendo. Amén. Porque cuando un creyente decide vivir en el fervor, ser un creyente fervoroso, un creyente lleno del Espíritu Santo, se va a enfrentar a situaciones como estas. En alguna ocasión me dijeron, por favor, enséñenos acerca de, háblenos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y comienzo a hablar acerca del fruto. Y se me acerca una de la persona que me había invitado y me dice, pastora, es que nosotros le invitamos fue para que nos hablara acerca de la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo le dije, estoy hablando sobre la llenura del Espíritu Santo. No, y las lenguas, y la profecía, y la sanidad, y los milagros. Entonces yo le dije, eso no es llenura del Espíritu Santo. Esas son las manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Vea, esa gente ese día quedó así, vea. Hay una tira cómica por ahí que el Condorito queda así como plop. Bueno, yo siempre veía a Condorito cuando allá llegaban a la casa del periódico y tenía así su... Ellos quedaron plop. Y el pastor, pero ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Le dije, no. Ser lleno del Espíritu Santo es manifestar el carácter de Cristo. Y los vi un poquito así como... Mire, habían enseñado tanto esto que la gente estaba mal, los que no hablaban lenguas, porque pensaban que no eran de Dios. Fíjese usted lo que conlleva no conocer la doctrina. Entonces, Jesús tenía que mostrar que podía, a pesar de ser Dios, sujetarse a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que es un creyente lleno del Espíritu Santo. Un creyente que cuando va, todos los demonios saben, no se metan con ese. Está lleno del Espíritu Santo. Podemos decirlo de otra forma, una persona llena del Espíritu Santo hace la voluntad de Dios siempre. Amén. Para hacer la voluntad de Dios hay que conocer la Biblia, hay que conocerla. Lo que el Señor enseña de cómo sujetarse. Fíjese, ¿cuántas veces a Jesús le dijeron muchas cosas? Muchas cosas le dijeron, sobre todo en el Evangelio de Juan, donde le hacen tantas preguntas y él responde, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Si nosotros en este momento dijéramos, estamos haciendo la voluntad de Dios en este momento, en esta coyuntura de mi vida, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Acuérdense que la voluntad de Dios en nuestra vida es imperfecta o perfecta. La voluntad imperfecta es aquella en la que Dios permite que pasen las cosas, pero no es lo que Él quiere. Pero la voluntad perfecta es aquella en la que caminamos en su deseo, su querer. Entonces, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo? Él quiere que en nosotros crezca, porque ya nacimos, ya nació el carácter de Cristo en nosotros, ya nació. Ahora tiene que crecer, desarrollarse. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. Pero no olvidemos, Dios encarnado. El Espíritu Santo tomó el control de la vida de Jesús. Ahora Jesús le dice al Espíritu Santo, bueno, podemos imaginarnos una conversa así. Espíritu Santo, ya yo me voy, ahí te dejo los discípulos, ellos van a seguir predicando el Evangelio, por favor, ayúdales a ser como yo. Y viene el Espíritu Santo, llega, mira a los discípulos y empieza. Primero, están muy cómodos, vamos a desacomodarlos. Llegó entonces la persecución, llegaron todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no va a quitar la persecución, Dios no va a quitar las pruebas, al contrario. Es precisamente en la incomodidad, en las pruebas, en el dolor, en que su carácter se nota en nosotros. Exacto, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Es que todo lo que el Señor establece para nosotros como hijos adoptivos de Él es contrario para el mundo. El mundo tiene su teoría, el mundo tiene su forma de actuar. Nosotros vamos contra la corriente. Estamos entendiendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos adoptados. ¿Cómo pasa eso? Juan capítulo 3, verso 3. No quiero avanzar sin decir esta cita porque es que es muy importante. Dice aquí Jesús hablando con Nicodemo, una de las conversaciones más interesantes que hay en el relato bíblico. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, como un buen teólogo de su momento, él quería saber cómo era posible que esto se diera. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Dice el Señor. Vamos a leer aquí. No tengo acá la cita a la mano. Nicodemo, ¿tú ves el viento? No, no lo veo. El 8. Nicodemo, ¿sabes de dónde viene el viento? No. ¿Y sabes para dónde va el viento? Menos. Pero sientes el viento. Por cierto, en este momento no hay nada de brisa, así que imagínense que está soplando brisa aquí. Normalmente la brisa viene ¿de dónde? ¿De allá o de acá? Depende de la orientación de quiera. Pero a veces hay brisa, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que hay brisa, que hay viento? La sentimos en el rostro, ¿verdad? El cabello se mueve, el vestido, las hojas.
hay brisa. ¿Pero de dónde viene? ¿Y a dónde va? Así es el nuevo nacimiento. Observe. Tú ves a la persona que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador todos los días o semanalmente. Lo ves. No sabes qué está pasando espiritualmente en la vida de esa persona, pero tú ves cosas como estas. Dejé la cerveza, dejé el cigarrillo, el viento. Ay, ¿por qué te fue tan mal? No, porque decidí no decir mentiras. Brisa, viento. Pero ¿por qué decidió no decir mentiras? ¿Por qué decidió dejar de fumar? ¿Por qué decidió dejar el trago? Sabemos que es que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Amén. Sí, el carácter de Cristo empezó. Se está formando el carácter de Cristo en la persona. Brisa. Ahora está pegando un poquito de brisa. Viene de acá. No sé para dónde irá. Efectos. Vemos los efectos, pero no conocemos el proceso. Mire, la ciencia ha tratado de ver cómo se forma el feto en el vientre de la madre. Y meten camaritas y, bueno, me imagino cómo será eso, ¿verdad? La madre ahí con las piernas abiertas y entonces ponen una camarita, algo muy pequeño y comienzan a ver, ponen luz. De pronto el feto que está ahí, esa luz, ¿de dónde vendrá? Bueno, no saben cómo. ¿Usted cree que ese cuerpo que usted tiene, duró formándose 9 meses? Y es perfecto. Eso es asombroso. Estamos acostumbrados. Pero el hecho de que nos hayamos acostumbrado no quiere decir que no sea asombroso. El salmista, Salmo 139, dice: estoy asombrado. Hablando de cómo su cuerpo fue formado en lo oculto. Ok, trasladamos el Salmo 139 a Juan 3. Bueno, Nicodemo, lo único que te puedo explicar para que tú me entiendas, ya que estamos hablando terrenalmente, es que tú no sabes, y no trates de saber, hermano. Conformémonos con los resultados. No sabemos de dónde viene, ni tampoco sabemos para dónde va. Ahora, una persona puede imitar solo por un tiempo la obra del Espíritu Santo en su vida. Imitarla. Mira, usan falda, hay que ir en falda. Mira, ellos no hablan así, hay que hablar así. Mira, ellos hacen así, hagamos igual, observa y aprende, mira. Pero cuando llega el momento de la prueba, ¿qué pasa? Se rompe el cántaro. No soportó el vino nuevo. Se derramó el vino, se rompió el cántaro, vea qué desastre. ¡Qué escándalo! Una persona en alguna parte del mundo se convierte al Señor. No sé si recibió discipulado, no sé, pero esta persona dice: el Señor me llamó, abrió una obra y comenzó a trabajar. Por cosas que no sabemos, solo lo sabe Dios, la obra, después de ser una obra pequeña numéricamente, oiga, esa obra fue grande. Tan grande que esta persona comenzó a alquilar uno de los salones de convenciones más grandes de la ciudad.
Jesús se llenaba y comenzaron los escándalos. Para resumirles la historia, esta persona estaba actuando como un creyente, después actuaba como pastor, pero en realidad la obra del Señor en él no se había hecho. Cuando todos los escándalos salieron a la luz porque no soportó, la prueba llegó con todo el mundo lo supo. Fue muy triste, porque el evangelio en estos casos es vituperado, pero eso no quiere decir que su mensaje sea ineficaz. Terminó siendo taxista después de estar en el púlpito, lejos, completamente separado de toda su familia. Dejó su esposa, dejó sus hijos, hizo otra familia. Se puede actuar como un hijo de Dios por un tiempo, pero los que tienen al Espíritu Santo no actúan, están siendo procesados y van a actuar y van a vivir como hijos adoptivos de Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Después de 30 años, el Espíritu Santo, cuando Jesús va a bautizarse en el río Jordán, lo recibe Juan el Bautista. Hasta ese día, Jesús, sabrá Dios cuántos problemas había tenido por ser diferente. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Estaba esperando que Jesús cumpliera la edad para entonces ungirlo con poder y comenzar a usarlo. O sea, Jesús tenía que esperar hasta que el Espíritu Santo dijera, está listo. ¿Por qué? Porque la carta a los Hebreos dice que Jesús tuvo que ser procesado. Y por medio de los padecimientos Jesús aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Cómo se aprende la obediencia? Por medio de los padecimientos. Pero esto es una decisión que yo tomo. Yo decido someterme a los padecimientos para aprender a ser obediente. Es algo personal. Nadie te puede obligar a que te sometas. Esto es algo que está en el corazón. Cuando ya Jesús había sido procesado, el Espíritu Santo lo ungió con poder. De ese momento en adelante, del momento en que Jesús es bautizado en aguas, ahí empieza el Espíritu Santo. Bueno, Jesús, te va por aquí, ve al desierto. Seguramente el Espíritu Santo, bueno, te vas a ser tentado, aguanta. 40 días, ok, 40 días. No vas a comer nada, ok, no voy a comer nada. Cuando ya termina el ayuno, ¿qué le envía el Espíritu Santo a Jesús? Dice la Biblia que vinieron ángeles y le servían. Esa era la voluntad del Espíritu Santo para Jesús. Pero Jesús tenía que esperar ¿cuántos días? 40 días. Y después que nació, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Jesús para recibir la unción del Espíritu Santo? 30 años. ¿A qué edad fue bautizado Jesús? A los 30 años. Entonces, la pregunta sería, para ir cerrando, ¿estoy dispuesto a someterme a la voluntad del Espíritu Santo? ¿Estoy dispuesto? Por último, tengo aquí un maestro que me va contando la forma como voy concluyendo, así que voy con cuidado. Juan capítulo 14 dice, verso 16 y 17, dice Jesús, refiriéndose a los discípulos con respecto al Espíritu Santo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué?
Para que esté con ustedes o con vosotros, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Debemos entender entonces que la relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo era de una cercanía, era muy cerrada. El Espíritu Santo permanecía en Jesús. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía guiado por el Espíritu Santo. Eso es equivalente a una vida ferviente en el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona. ¿Qué pasa cuando con cualquiera de nosotros puede suceder? ¿Qué pasa cuando tú le dices a alguien, por dar un ejemplo, no dejes los papeles tirados en la mesa? Primer día, segundo día, no dejes los papeles tirados en la mesa, pero la persona sigue dejando los papeles tirados en la mesa. O una semana, no dejes los papeles tirados en la mesa. ¿Qué dan ganas de hacer? ¿Seguir diciendo? El Espíritu Santo hace eso. No llegues tarde, no mires, no comas esto, no hagas esto, no me contristes, le dice el Espíritu Santo al creyente. O darle una pela, buena idea. Pero el creyente sigue desobedeciendo al Espíritu Santo, sigue desobedeciendo. No le interesa hacer la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Se arrincona. Pero se va si no hay una decisión de realmente hacer del Espíritu Santo nuestro Señor. ¿De qué sirve un creyente hablando lenguas si no se sujeta al Espíritu Santo? ¿Sí me estoy explicando? ¿De qué sirve? Mire, Jesús se dedica a salvar las almas. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Está con nosotros siempre. ¿Cuánto tiempo está con nosotros el Espíritu Santo? Siempre. Siempre. En este momento, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está con nosotros y en nosotros. Pero porque quieres hacer la voluntad de Dios, y no solamente quieres, es que lo haces. Pero si no haces la voluntad de Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo ahí? ¿Va el Espíritu Santo a ponernos a hacer cosas fáciles? Deberíamos hacer el ejercicio de cargar una cruz, a ver qué tan fácil es. Por eso es que nosotros, de la misma forma como Jesús no era rey en este mundo, no era reconocido, de la misma forma nosotros no seremos reconocidos como hijos del rey. Es más, Jesús se lo dijo a sus discípulos: discípulos, a mí el mundo me aborreció. ¿Qué creen ustedes que va a hacer con ustedes? Lo va a aborrecer también. Eso es ser un creyente fervoroso, un creyente ferviente espiritualmente, que siempre está guiado por el Espíritu Santo, que siempre está haciendo la voluntad del Espíritu Santo. Eso es. El Espíritu Santo entonces concibió en el vientre de María a Jesús. Engendró, la que concibió fue María. El Espíritu Santo se halló que había concebido, sí, así es. El Espíritu Santo engendró en el vientre de María, ¿vieron? A Jesús. Es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Es igual. Ahora sí, para concluir, ¿estoy dispuesto realmente? ¿Por qué? El pueblo de Israel tuvo la gloria de Dios en el templo.
Pero la gloria de Dios se fue. ¿Y saben cuánto tiempo se fue la gloria de Dios? Se fue en 3 etapas. En 3 etapas. La gloria de Dios, que en este caso sería la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo da bastante oportunidad. Pero si el Espíritu Santo se va de la vida de una persona que una vez creyó en Jesús, no vuelve más. ¿Qué quiere decir? Que esa persona ya se perdió, aunque esté en vida. Dios le mostró el abandono de la gloria de Dios del templo en 3 etapas al profeta Ezequiel. Usted lo puede buscar. Ezequiel capítulo 8, 9 y 10. En esos capítulos está cómo la gloria de Dios se va del templo y se va en 3 etapas. Primero se levanta de los querubines, después pasa a la terraza del templo y de la terraza del templo pasa al monte de los olivos y del monte de los olivos, chao. Y después que la gloria de Dios abandonó el templo, ¿sabe usted qué le pasó a Israel? Entró Nabucodonosor con todo. No quedó nada. ¿Cuánto tiempo quedó la tierra de Israel desolada? Literalmente desolada. 70 años. 70 años. A los 70 años el Señor trajo un pequeño remanente encabezado por Zorobabel, después Esdras y después Nehemías. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. No lo pierdas. No lo pierdas. No lo contristes. Eso es un creyente fervoroso. Ahora, qué bueno los dones. Qué bueno los dones del Espíritu Santo. Pero es más importante que tengas la presencia del Espíritu Santo. Y que hagas su voluntad. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.